mis queridos oyentes, imagínense esto. Tu propia madre, la que te dio la vida, te abandona como si fueras un trapo viejo y sucio, tirado en el lodo, solo para irse con un hombre que le promete el paraíso en la tierra, y años después, cuando crees que el dolor ya se ha calmado, descubres que toda esa historia era una mentira más grande y retorcida que el mismísimo Popocatépetl en erupción. No manches, ¿pueden creerlo? Una traición que te deja con el corazón hecho trizas, preguntándote si el amor de una madre es real o solo un cuento de hadas que se deshace con el primer viento fuerte. Yo, María de los Dolores, tengo 62 años ahora, y les juro que esta historia me ha perseguido como un fantasma desde que era una chamaca de ojos grandes y sueños inocentes. Si alguna vez han sentido ese puñal en el pecho por una traición familiar, o conocen a alguien que ha pasado por algo así, cuéntenmelo en los comentarios. ¿De dónde me están escuchando? ¿De la Ciudad de México, con su tráfico loco y sus tacos al pastor? ¿O de Guadalajara, con sus mariachis y su tequila que quema la garganta? ¿Tal vez de un pueblito perdido en el desierto de Sonora? Díganos, no sean tímidos y no olviden suscribirse al canal para más relatos que les pondrán la piel chinita. Denle like si ya sienten que esta noche no van a dormir tranquilos y activen la campanita para no perderse ni una gota de drama. Miren, yo nací allá por los años 60, en un pueblito polvoriento de Jalisco que ni aparece en los mapas grandes, uno de esos lugares donde el sol quema la tierra como si estuviera enojado con el mundo, y las calles son de tierra roja que se te mete en los zapatos y en el alma. Éramos una familia humilde, de esas que luchan día a día por un plato de frijoles y tortillas calientitas. Yo era la mayor de 7 hermanos, sí, 7, no manches. Después de mí venía el Francisco, luego la Concepción, el Pedro, la Luz, el Manuel, la Teresa y el chiquitín Raimundo, que era como un angelito con cachetes gordos y risita contagiosa. Mi papá, Dios lo tenga en su gloria, se llamaba José, un hombre fuerte como un toro, que trabajaba de sol a sol en los campos de maíz y agave, cortando con el machete que brillaba bajo el sol ardiente. Recuerdo su olor a sudor y tierra mojada, sus manos callosas que me alzaban en el aire como si yo fuera una princesa, y su voz ronca, cantando corridos por las noches, mientras mamá nos arropaba con mantas raídas, pero llenas de amor. Pero ay, la vida es cruel a veces, ¿verdad? Cuando yo tenía apenas 7 añitos, papá sufrió un infarto fulminante en medio del campo, bajo un cielo azul que no daba pistas de la tormenta que venía. Lo encontraron tirado entre las plantas de maíz, con el machete aún en la mano, como si estuviera durmiendo una siesta eterna. Murió de la nada, dejando a mamá, Juana, viuda con una casa chueca de adobe que goteaba en las lluvias, unas cuantas gallinas flacas que ponían huevos cuando se les antojaba, y una montaña de deudas que nos ahogaban como el río Lerma, en crecida. Mamá quedó destrozada, con los ojos hinchados de tanto llorar, y nosotros, los chamacos, no entendíamos bien qué pasaba. Solo sabíamos que papá no volvería a contarnos cuentos de vaqueros y bandidos antes de dormir. El pueblo entero vino al velorio, con velas parpadeando en la oscuridad, el olor a copal quemado mezclándose con el de las flores marchitas, y las mujeres del barrio trayendo tamales y atole para consolarnos. Pero nada llenaba el vacío que dejó papá. Ahí entró en escena mi abuelita Rosa, la mamá de papá, nuestro ángel guardián con falda de flores y rebozo al hombro. Era una mujer chiquita, como un pajarito, pero con una fuerza que podía mover montañas. Vivía en una casita al final del pueblo, con un patio lleno de nopaleras y un fogón de leña que siempre humeaba.
Abuelita nos recogió a todos, nos metió en su hogar como si fuéramos pollitos perdidos y hacía milagros con lo poco que tenía. Vengan, mis nietecitos, que aquí no falta el amor, nos decía con esa voz suave pero firme mientras molía el nixtamal para las tortillas. Yo, siendo la mayor, me convertí en su ayudante principal. Aprendí a moler el maíz en el metate, a encender el fuego con ocote, a cuidar a los hermanitos cuando lloraban por la noche, cambiando pañales de tela que olían a leche agria y a inocencia. El aroma de esa casa era una mezcla de humo de leña, chile asado y el sudor de los cuerpos apiñados en camas compartidas. Dormíamos hacinados, yo con Concepción y Luz en una cama chirriante, los niños en otra, y mamá con los bebés en brazos, ronroneando nanas para calmarlos. Vivimos así por casi 2 años, sobreviviendo con lo que Dios mandaba y el ingenio de abuelita. Ella vendía quesos frescos en el tianguis los domingos, hechos con la leche de una vaca prestada del vecino, y con eso compraba lo básico: harina, sal, un poco de azúcar para endulzar el café negro que nos daba fuerzas por las mañanas. Yo la ayudaba a cargar las canastas, caminando por caminos empedrados con el sol pegando en la nuca, y ella me contaba historias de su juventud, de cómo conoció a mi abuelo en una fiesta de la Virgen de Guadalupe, bailando al son de los mariachis hasta el amanecer. La vida es como un jarabe tapatío, mija. A veces te pisa el pie, pero sigues bailando. Me decía riendo, con sus ojos arrugados brillando de picardía. Mis hermanos eran un torbellino. Francisco, el travieso, siempre robando mangos del árbol del vecino. Concepción, la calladita que me seguía como sombra. Pedro, el soñador que dibujaba en la tierra con palitos. Y los chiquitos que gateaban por el piso de tierra, riendo con todo lo que veían. Pero el destino, ese cabrón impredecible, tenía otros planes. Una tarde calurosa de enero, con el aire pesado como plomo y el zumbido de las chicharras en los árboles, apareció en nuestra puerta un hombre llamado Eduardo. Era un comerciante del pueblo vecino, dueño de una tiendita en la calle principal. Un tipo ya entrado en años, pero aún fornido, con bigote espeso y ojos astutos que miraban todo como si lo estuviera calculando. Había quedado viudo recientemente y empezó a visitar a mamá con pretextos tontos. Traía dulces de cajeta para los niños, frutas frescas que no podíamos permitirnos, y le hacía el amor con palabras dulces como miel de abeja. «Juana, eres una mujer fuerte, pero no tienes por qué cargar sola con todo esto», le decía, sentándose en la mesa de madera astillada, mientras mamá le servía un vaso de agua fresca con limón. Yo lo observaba desde el rincón, con el estómago revuelto, porque algo en su sonrisa me daba mala espina, como cuando ves una serpiente enrollada en el camino. Mamá estaba tan cansada, tan desgastada por la viudez y el hambre que nos rondaba, que vio en él una salvación caída del cielo. «Este hombre va a ser la solución a nuestros problemas», le confesaba a abuelita Rosa por las noches cuando creían que yo dormía. Pero abuelita, con su sabiduría de años, meneaba la cabeza desconfiada. «Juana, mija, hombre que promete tanto es puro cuento chino. Mira bien antes de saltar al pozo», le advertía, mientras zurcía ropa bajo la luz de una vela parpadeante. Pero mamá no escuchó. Se dejó llevar por las ilusiones, por el sueño de una vida sin preocupaciones, y 3 meses después se casaron en una ceremonia sencilla en la capilla del pueblo, con nosotros los niños vestidos con lo mejor que teníamos. Yo con un vestido remendado que me picaba la piel, y los hermanos con camisas planchadas que olían a almidón casero. Al principio parecía que las cosas iban a mejorar. No manches. Eduardo nos llevó a vivir a una casa más grande cerca de su tiendita.
con paredes de bloc y hasta luz eléctrica, algo que para nosotros era como magia pura. Recuerdo la primera noche mirando esa bombilla colgando del techo, parpadeando como una estrella atrapada y pensando que quizás, solo quizás, la vida nos estaba sonriendo por fin. La casa olía a cera fresca, que mamá untaba en el piso de cemento, mezclado con el aroma del querosén del quinqué que aún usábamos en los cuartos oscuros. El patio era más amplio, con un limonero que daba frutos jugosos, y por las noches el sonido de los grillos se mezclaba con el lejano aullido de los perros callejeros. Mamá sonreía más, tarareando canciones mientras cocinaba pozole en el fogón nuevo. Y Eduardo nos compraba chicles y paletas en su tienda, diciendo, son mis nuevos hijitos, ¿verdad? Con una palmada en la espalda que a veces dolía más de lo que debería. Pero ay, queridos, el paraíso duró lo que un suspiro en el viento. Eduardo empezó a mostrar su verdadera cara, como un lobo quitándose la piel de oveja. Se quejaba del ruido que hacíamos los niños, del gasto en comida que devorábamos como lobitos hambrientos, de las ropas que ensuciábamos jugando en el lodo. Juana, esta chiquillada es un desmadre total, gruñía, mirando con ojos fríos que me daban escalofríos. Parecen salvajes sin educación. Mamá se encogía como una flor marchita, pidiendo disculpas por todo, mandándonos callar cuando él llegaba pisando fuerte en la puerta. Su sonrisa se fue desvaneciendo, disolviéndose como azúcar en agua hirviendo, y yo, con mis 9 añitos, sentía un nudo en la garganta cada vez que lo veía mirarme de reojo, con esa expresión que me hacía querer esconderme bajo la cama. Abuelita Rosa seguía visitándonos, trayendo tortillas recién hechas y consejos envueltos en abrazos, pero Eduardo no la aguantaba. Esa vieja solo viene a meter la nariz donde no la llaman, resoplaba por lo bajo, mientras mamá la defendía a medias, dividida entre nosotros y él. Las comidas se volvieron tensas, con Eduardo masticando lento como un juez, y nosotros tratando de no derramar ni una gota de sopa. Pero ya saben cómo son los niños. Imposible. Él comía primero, con un plato rebosante, y lo que sobraba se repartía entre todos. Tienen suerte de tener que tragar, nos recordaba, como si fuéramos mendigos en su mesa, y peor aún, había mandado a sus propios hijos con la suegra después de enviudar. Nunca los veíamos, como si los hubiera borrado de su vida. Francisco, mi hermanito del medio, era el más rebelde, no se achicaba ante Eduardo. Seguía corriendo por la casa como un torbellino, tirando cosas y riendo a carcajadas. Eso lo sacaba de quicio al padrastro, que amenazaba con unas buenas nalgadas para que aprenda respeto. Una noche, yo que siempre tenía el sueño ligero, oí una conversación en la cocina. Juana, esto no puede seguir así, decía Eduardo con voz baja pero afilada como cuchillo. O decides qué es más importante, o yo tomo la decisión por ti. Mamá preguntaba temblando, ¿qué decisión, Eduardo? Y el silencio que siguió fue pesado como una piedra en el pecho. Yo yacía en la cama con el corazón latiendo fuerte, rezando a la Virgencita que nos protegiera. Los meses siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Eduardo se volvió más gruñón, pegándonos por cualquier cosa, y mamá, ¡ay, pobre!, no nos defendía, como si tuviera miedo de perderlo a él también. Abuelita notó que algo andaba mal, y en una visita la sacó a un lado para hablar bajito, pero terminaron discutiendo, y mamá la corrió, diciendo que no necesitaba su ayuda. Yo veía todo, sintiendo cómo el mundo se me venía encima, preguntándome si Dios estaba escuchando nuestras plegarias. Y entonces, en una noche de tormenta feroz, con truenos retumbando como tambores de guerra y relámpagos iluminando el cielo negro, Francisco derramó un vaso de agua en la mesa, mojando unos papeles de Eduardo.
Fue la gota que colmó el vaso. ¡Basta!, gritó él, dando un puñetazo que hizo saltar los platos. No aguanto más a este chamaco malcriado. Francisco lloró asustado. Yo lo abracé temblando, pero Eduardo no paró. Juana, elige. O ellos o yo. No hay lugar para todos. Mamá palideció, la lluvia golpeando el techo de lámina como un diluvio bíblico, y Eduardo salió azotando la puerta, dejando un silencio ensordecedor. Nosotros rodeamos a mamá, que sollozaba en una silla, y yo pregunté con voz quebrada: «Mamá, no nos vas a dejar, ¿verdad?». Ella me miró con ojos tristes, pero no dijo nada. Solo nos abrazó fuerte, como si fuera la última vez. A la mañana siguiente, con el alba apenas asomando y el olor a tierra mojada invadiendo la casa, mamá se levantó temprano, preparó café con manos temblorosas, y cuando Eduardo volvió, serio como un verdugo, le preguntó: «¿Y bien, Juana?». El silencio eterno que siguió me dejó con el aliento contenido, el corazón latiendo como loco en mi pecho. Ese latido desbocado en mi pecho parecía un tambor de guerra que no paraba, mientras el aroma del café recién colado se mezclaba con el fresco de la madrugada, y mamá finalmente rompió el silencio con una voz que sonaba hueca, como eco en una cueva vacía: «Los voy a mandar con la abuelita Rosa por un tiempo». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, un vértigo que me mareaba, porque ¿cómo una madre podía soltar algo así? ¿Como si fuéramos paquetes que se envían por correo? Mis hermanos aún dormían plácidamente en las camas revueltas, ajenos al terremoto que se avecinaba, y yo, paralizada en la puerta de la cocina, vi cómo Eduardo asentía con una sonrisa torcida, cruzado de brazos como un rey en su trono improvisado. No dije nada en ese momento, solo tragué saliva amarga, pero dentro de mí bullía una tormenta de preguntas que no se atrevían a salir. Mamá se movió con prisa, como si quisiera terminar rápido el trago, sacando una bolsa vieja de tela donde metió nuestras ropas raídas, un pantaloncito remendado para Francisco, el vestido floreado de Concepción, que ya le quedaba chico, y mis zapatos desgastados por las corridas en el patio. Sus manos, esas mismas que nos habían acunado, ahora temblaban al doblar cada prenda, evitando mirarnos a los ojos. Los chiquitos se despertaron con el ruido, frotándose los ojos legañosos, y Pedro, el más inocente, preguntó con voz somnolienta: «¿A dónde vamos, mami? ¿Es una aventura como las que contaba papi?». Mamá forzó una sonrisa que no llegaba a sus ojos, respondiendo: «Sí, mi amor, una aventurita con abuelita, donde hay galletas de canela y cuentos nuevos». Pero yo sabía que era mentira, porque su voz se quebraba al final, como una rama seca bajo el peso. Caminamos hacia la casa de abuelita Rosa, bajo un sol que apenas despuntaba, tiñendo el cielo de rosados tímidos, con el pueblo aún dormido y el canto de los gallos rompiendo el silencio. Mis hermanos arrastraban los pies, algunos lloriqueando por el frío matutino que se colaba por las mangas rotas, y yo cargaba al pequeñito Raimundo en brazos, sintiendo su calorcito contra mi pecho como un recordatorio de lo que perdíamos. Abuelita nos recibió en la puerta con el rebozo cruzado y una expresión que mezclaba sorpresa y pena profunda, sus ojos sabios captando al instante la gravedad del asunto. «Pasen, mis soles, que el desayuno ya humea», dijo abrazándonos uno por uno, pero su voz tenía un matiz de reproche que no disimulaba bien. Mamá entregó a Raimundo con un beso rápido en la frente, murmurando: «Cuídenlos bien, suegra, que yo vendré pronto», y se fue sin voltear, su figura alejándose por el camino empedrado, dejando un vacío que dolía más que cualquier golpe. En esa casita humilde de abuelita, con sus paredes de adobe blanqueado
y el piso de tierra apisonada, encontramos un refugio que olía a hierbas secas y amor incondicional. Ella no preguntó mucho al principio. Solo nos sentó alrededor de la mesa rústica y sirvió atole caliente con piloncillo derretido, que endulzaba la amargura en nuestras gargantas. «Aquí estamos juntos, como una piña», nos decía mientras cortaba rebanadas de pan de elote que había horneado la noche anterior, y yo, tratando de ser fuerte, ayudaba a repartir las porciones, ocultando mis lágrimas detrás de una sonrisa fingida. Los días se convirtieron en una rutina de supervivencia teñida de nostalgia. Por las mañanas, abuelita molía chiles en el molcajete para hacer salsas picantes que vendía en el mercadito, y yo la acompañaba, cargando canastas pesadas que me dejaban los hombros adoloridos, pero el espíritu ocupado. Recuerdo esas caminatas al tianguis, con el sol picando en la piel y el bullicio de los vendedores gritando ofertas. «Lleve sus tomates rojos fresquecitos», mientras el aroma a carnitas fritas se mezclaba con el de las flores silvestres que crecían al borde del camino. Abuelita me enseñaba trucos para regatear diciendo: «Mija, en la vida hay que saber pedir lo justo, sin rogar», y yo absorbía cada lección como esponja, convirtiéndome en su sombra fiel. Mis hermanos se adaptaban a su modo. Francisco, el inquieto, exploraba el patio trasero cazando lagartijas con una rama, riendo con esa risa salvaje que ocultaba su enojo. Concepción se pegaba a mí como lapa, ayudando a barrer el piso con una escoba de ramas atadas, y los más pequeños gateaban por el suelo, jugando con piedritas que brillaban como tesoros bajo la luz filtrada por las ventanas sin cortinas. Pero el dolor no se iba, se enconaba como una espina clavada. Mamá venía de visita esporádica, siempre apurada, con la mirada nerviosa, chequeando el reloj imaginario en su muñeca. «Benedito, quiero decir, Eduardo, no le gusta que me demore», explicaba ajustándose el delantal. Y yo notaba los moretones azulados en sus brazos, como huellas de dedos crueles que ella cubría con mangas largas. «¿Te pega, mamá?», le pregunté una vez, con voz bajita para no alarmar a los chiquitos. Pero ella negaba con la cabeza, forzando una risa. «No, mija, solo son torpezas mías en la cocina». Sus visitas eran cortas, llenas de preguntas superficiales. «¿Comen bien? ¿Obedecen a abuelita?», y luego se iba dejando un vacío más grande, como si cada dios cavara un pozo en nuestro pecho. Con el tiempo empecé a ver señales que me helaban la sangre. En el pueblo se cuchicheaba que Eduardo no era el santo que pretendía, que había corrido a sus propios hijos como perros callejeros, y que mamá, para complacerlo, escondía monedas de la tiendita en un frasco enterrado en el patio, como si planease una huida solitaria. Yo lo oí por accidente en el mercadito de boca de una comadre chismosa. «Esa Juana anda guardando plata a espaldas del marido, pobrecita, como si eso la salvara del infierno que vive». Eso me dejó pensando noches enteras, acostada en el petate compartido, escuchando la respiración de mis hermanos y el croar de las ranas en el arroyo cercano, preguntándome si mamá nos cambiaría por un puñado de pesos sucios. La tensión crecía como una olla a presión. Eduardo se ponía más agresivo en sus reclamos y mamá, atrapada en esa red, empezaba a mirarnos con una distancia que dolía. Una tarde, durante una visita relámpago, la vi contando monedas en secreto, sus ojos brillando con una codicia que no reconocía, y cuando me pilló observándola, se sonrojó. «Es para un regalito para ustedes, no digas nada». Pero yo sabía que mentía, porque su voz temblaba como hoja en el viento. Abuelita, siempre atenta, me llevaba aparte y susurraba: «Cuida tu corazoncito, mija,
que la gente a veces elige el camino fácil, aunque sea espinoso. Sus palabras me calaban hondo, mientras ayudaba a preparar tamales para la cena, envolviendo la masa en hojas de maíz con manos que ya empezaban a callarse de tanto trabajo. Los hermanos sentían el cambio, aunque no lo dijeran. Pedro se volvía más callado, dibujando figuras tristes en la tierra con un palo. Luz lloraba por las noches, llamando a mamá en sueños, y Manuel, el mediano, empezaba a imitar a Francisco en sus travesuras, como si la rebeldía fuera un escudo contra el abandono que se olía en el aire. Yo, convertida en la pillar de la familia sin quererlo, les contaba cuentos inventados para distraerlos, historias de héroes que vencían dragones con astucia, pero en mi mente bullía la duda. ¿Y si mamá nos deja para siempre por ese dinero escondido? Las noches se hacían eternas, con el viento susurrando secretos por las rendijas y el olor a tierra húmeda recordándome que la vida rural no perdonaba debilidades. Una tormenta más fuerte que las anteriores azotó el pueblo, con vientos que aullaban como lobos y lluvia que tamborileaba en el techo de lámina como dedos impacientes. Esa noche, acurrucados en la casita de abuelita, oímos el eco lejano de gritos desde la dirección de la casa de Eduardo. Y al día siguiente, el chisme corrió como pólvora. Mamá había sido vista con un moretón fresco en la mejilla, pero seguía defendiendo a su hombre. «Es solo un malentendido», decía a quien preguntaba. Pero yo, espiando desde atrás de un puesto en el tianguis, vi cómo metía más monedas en su bolsillo, sus ojos calculadores planeando algo que me aterrorizaba. El miedo se instalaba en mi estómago como un nudo imposible de desatar. Y mientras abuelita rezaba el rosario por las noches, con sus cuentas de madera clicando en la oscuridad, yo me preguntaba cuánto más aguantaríamos antes de que el hilo se rompiera del todo. Los días pasaban en una bruma de rutinas, ayudar en la venta de salsas, cuidar a los chiquitos que corrían descalzos por el patio y soñar con un regreso de mamá que cada vez parecía más lejano. Francisco, en su rebeldía, empezó a escaparse al río para pescar con una caña improvisada, volviendo con manos sucias y historias exageradas que nos hacían reír, pero sus ojos traicionaban la ira contenida. «Mamá volverá, ¿verdad?», me preguntaba Concepción en susurros, acurrucada a mi lado en la cama, y yo, mordiéndome la lengua, respondía: «Claro, mija, solo es cuestión de tiempo». Pero en el fondo, viendo cómo mamá se distanciaba, ocultando más secretos, sentía que el abismo se ampliaba y mi inocencia se agrietaba como arcilla seca bajo el sol implacable. Abuelita intentaba llenar el vacío con sus abrazos cálidos y sus platillos caseros, como enchiladas rojas, que picaban justo lo necesario para despertar el apetito. Pero nada borraba la sombra de la traición que se cernía. Una vez encontré una nota arrugada en el bolsillo de una falda que mamá dejó olvidada en una visita. «Necesito más tiempo para juntar lo suficiente», decía en su letra torcida, y eso me confirmó lo peor. Compartí el secreto con abuelita, quien suspiró profundo. «El dinero ciega, mija, pero el amor verdadero ve claro». Sus palabras resonaban en mí mientras lavaba ropa en el lavadero comunal, el agua fría entumeciendo mis dedos y el rumor del pueblo agregando leña al fuego. Eduardo planeaba expandir su tiendita con ayuda de mamá, pero ¿a costa de qué? Nadie lo sabía. La presión aumentaba con cada día soleado que se convertía en atardecer melancólico, con el cielo pintado de naranjas y púrpuras que prometían lluvias venideras. Mis hermanos, en su inocencia, jugaban a las escondidas entre las nopaleras, gritando de alegría que contrastaba con mi preocupación interna.
Yo, creciendo antes de tiempo, me convertía en la guardiana silenciosa, notando cómo mamá llegaba cada vez menos, sus excusas más flojas y los moretones más frecuentes. Solo un tropiezo, repetía, pero sus ojos evitaban los míos, cargados de culpa que no admitía. En una de esas visitas fugaces, la confronté bajito. ¿Por qué guardas dinero a escondidas, mamá? Ella palideció, balbuceando. No es lo que piensas, es para el futuro. Pero su evasiva me dejó con un sabor agridulce en la boca, como limón sin azúcar. Abuelita, con su intuición de anciana, nos reunía por las tardes para contar leyendas de fantasmas y brujas que rondaban los cerros, distrayéndonos del drama real. Pero el peso en mi pecho no se aliviaba. Francisco, notando mi inquietud, me ayudaba en las tareas con una madurez prematura, diciendo: «Yo te cuido, hermana, como tú nos cuidas». Sus palabras me conmovían, mientras el sol se ponía tiñendo el horizonte de fuego, y yo rezaba en silencio para que el secreto de mamá no nos destruyera. Pero el clímax se acercaba, con Eduardo exigiendo más y mamá cediendo terreno, hasta que una noche de luna llena, con el viento susurrando promesas rotas, oí pasos apresurados fuera de la casita y supe que algo irreversible estaba por pasar. Esos pasos apresurados resonaban como ecos de un destino cruel, crujiendo sobre la grava húmeda bajo la luna plateada que bañaba el patio en un brillo fantasmal, y mi instinto me impulsó a asomarme por la ventana entreabierta, el corazón acelerado por una premonición que me erizaba la piel. Era un vecino jadeante, con el sombrero en la mano y la cara pálida, que golpeaba la puerta con urgencia. «Doña Rosa, abra rápido, es sobre Juana». Abuelita, envuelta en su chal raído, abrió con manos firmes pero ojos alarmados, y el hombre soltó la bomba. «Se fueron, doña. Eduardo vendió la tiendita de la noche a la mañana, empaquetó todo y se largaron con Juana a Guadalajara, sin decir adiós a nadie. Dicen que heredó una hacienda grande de un tío lejano y que Juana va a vivir como reina». El mundo se me nubló en ese instante, un mareo que me obligó a aferrarme al marco de madera astillada, porque no solo nos habían dejado, sino que mamá había fingido que éramos un capítulo cerrado, borrado como tinta bajo la lluvia. Al día siguiente, con el sol castigando los techos de las casitas como un juez implacable, el pueblo entero bullía de rumores que volaban como mariposas enloquecidas. Juana se fue con el oro de la herencia, pero ¿y los chamacos? Dicen que les contó a todos que murieron en un accidente para no cargar con el pasado. Yo, con el estómago revuelto, como si hubiera comido chile en ayunas, confronté a abuelita en la cocina, donde el vapor de los frijoles hirviendo empañaba el aire. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Mamá nos mató en su historia para empezar de cero? Abuelita suspiró, removiendo la olla con una cuchara de madera desgastada. La gente habla de más, pero algo huele mal, mija. Eduardo siempre olió a trampa. Y tu mamá, ay, pobre, se dejó enredar en sus redes. Ese secreto me carcomía por dentro, como termitas en una viga vieja, y juré en silencio mientras pelaba cebollas que me hacían lagrimear para disimular el llanto verdadero, que un día desenterraría la verdad, aunque me costara el alma. Los años rodaron como ruedas de carreta por caminos empedrados, y yo crecí en esa casita de abuelita, transformándome en una joven de espaldas anchas y mirada afilada, con manos expertas en tejer rebozos que vendíamos en las ferias regionales. Mis hermanos maduraban a trompicones. Francisco se convirtió en un mozo rebelde que trabajaba en los campos ajenos, descargando su rabia en el azadón que partía la tierra con furia. Concepción, delicada como una flor de maguey, se casó a los 15
con un jornalero bueno pero pobre, buscando en él el ancla que mamá nos negó. Pedro se volvió un lobo solitario, ahorrando cada centavo de sus ventas de elotes asados para comprar un pedacito de tierra propia, murmurando: «Nadie me echará de mi rincón nunca más». Los chiquitos, Luz, Manuel, Teresa y Raimundo, crecían con mis cuentos improvisados al atardecer, cuando el cielo se teñía de violetas y el aroma a jazmines silvestres invadía el aire. Pero en sus ojos danzaba la sombra de la ausencia, una pregunta muda que yo respondía con abrazos apretados. Yo me casé a los 19 con Antonio, un carpintero de manos hábiles y corazón limpio que conocí en la feria de San Juan, donde tallaba cruces de madera con detalles finos como encaje. Él entendía mi herida sin palabras, porque su propia madre había huido con un charro errante cuando era niño, dejando un vacío que llenaba con serrín y clavos. «Juntos sanaremos eso, Dolores», me dijo una noche bajo las estrellas, mientras caminábamos por un sendero bordeado de nopales espinosos, y su voz era como bálsamo en una quemadura. Tuvimos 3 hijos: Juanito, el mayor, con ojos curiosos que devoraban libros prestados; Emilia, mi homenaje a abuelita Rosa, con rizos rebeldes y risa como cascada; y la chiquita Adelina, que gateaba con determinación hacia todo lo que brillaba. Pero el trauma me acechaba. No los dejaba solos ni un minuto. Llevaba a los 3 a cuestas al mercado, temiendo que pensaran que los abandonaba como a mí. «Mamá, ¿por qué no nos dejas con la tía?», preguntaba Juanito, y yo respondía con una sonrisa tensa: «Porque los quiero cerca, mi rey, siempre». El descubrimiento llegó como un rayo en cielo claro, años después, en la gran feria de Guadalajara, a donde fui a vender rebosos tejidos con hilos de colores vibrantes como los zarapes tradicionales. El bullicio era ensordecedor. Vendedores pregonando antojitos, música de banda retumbando en los altavoces, olores a gorditas fritas y algodón de azúcar mezclándose en el aire cargado. Caminaba entre los puestos con mi canasta al hombro cuando la vi. Mamá, vestida con falda plisada y blusa bordada, del brazo de Eduardo, que ahora lucía panzón y con sombrero charro nuevo. Alrededor, 4 niños que no conocía, con ropas limpias y juguetes en las manos, riendo como si la vida fuera un carnaval eterno. Me escondí detrás de un puesto de piñatas, el corazón martilleando como tambor en fiesta patronal, y oí su conversación con una vecina. «Mis hijitos son lo mejor que me pasó después de esa tragedia. Perdí a los primeros en un accidente horrible, pero Dios me bendijo con estos». Nos había matado en su relato. Fingió nuestra muerte para heredar esa hacienda lujosa en las afueras, con patios empedrados y fuentes cantantes, viviendo como hacendada mientras nosotros raspábamos la pobreza. Lloré sola esa noche en la posada barata, acurrucada en una cama chirriante que olía a humo viejo, las lágrimas saladas mojando la almohada raída, jurando venganza con una furia que me quemaba las venas. «No se saldrán con la suya», susurré al techo agrietado, mientras el eco de los cohetes de la feria retumbaba lejano. Al volver al pueblo, conté todo a Antonio bajo el limonero del patio, donde las hojas susurraban secretos al viento vespertino. «Tenemos que actuar con cabeza fría, amor», me dijo, tallando una figura de madera con su navaja afilada, no con golpes, sino con astucia, como en las leyendas de coyotes listos. Planeamos en susurros nocturnos, con la luz de una vela danzando sombras en las paredes, contactar a los mediohermanos en secreto, usando cartas anónimas enviadas por un compadre confiable en Guadalajara. La primera carta fue a Marisa, la mayor de los nuevos hijos, una joven de 20 y tantos que trabajaba en una panadería de la ciudad. «Tu madre no es quien crees», escribí con letra disfrazada, detallando fechas
y nombres que probaban nuestra existencia, adjuntando una foto vieja de nosotros como niños, con mamá sonriente en el centro. Semanas después, recibí una respuesta temblorosa por correo. Necesito verte. ¿Eres real? Mamá nunca mencionó hermanos mayores. Nos encontramos en un café polvoriento de las afueras, con aroma a café chiapaneco y pan dulce horneado. Y allí, con voz entrecortada, le conté todo. El abandono, la fingida muerte, la herencia robada de un tío que Eduardo manipuló con mentiras. Marisa palideció, sus manos apretando la taza humeante. Papá siempre dijo que mamá era viuda sin hijos, pero ahora entiendo sus noches de llanto escondido. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y yo, conteniendo mi rabia, susurré. Ayúdame a destapar esto, hermana. Merecemos justicia. El plan se tejía como un tapiz intricado. Recolectar pruebas, como actas de nacimiento olvidadas en el registro civil del pueblo y testigos que recordaban el casamiento apresurado. Antonio, con su ingenio de carpintero, falsificó un documento sutil para infiltrarnos en la hacienda como vendedores ambulantes. Y allí, espiando desde un balcón, oculto por bugambillas floridas, vi la opulencia. Salones con candiles de cristal, jardines con pavos reales pavoneándose y mamá, envejecida pero enjollada, sirviendo té a Eduardo como una sirvienta disfrazada de dama. Pero el golpe vino cuando Marisa me confió. Mamá está enferma, un mal en el vientre que la come por dentro, pero se niega a decir la verdad. Usé eso como palanca, visitándola disfrazada con peluca y anteojos oscuros, fingiendo ser una vieja amiga del pueblo. Entré a la habitación perfumada con lavanda, donde yacía pálida en sábanas de seda, y le dije con voz modulada, Antonia, ¿recuerdas a tus primeros hijos? Los que murieron para que vivieras esto. Sus ojos se abrieron como platos, el monitor cardíaco pitando acelerado y balbuceó. Tú, ¿quién eres? Quité la peluca, revelándome, y el shock la dejó sin aliento. Dolores. Mi Dios, perdóname. Pero yo, con frialdad calculada, respondí. El perdón no borra la herencia que nos robaste. Vamos a demandar lo que es nuestro. La confrontación mental me consumía noches enteras, paseando por el patio bajo estrellas indiferentes, planeando cada paso como un ajedrecista. Contactar abogados en la ciudad, reunir firmas de hermanos para una demanda colectiva por abandono y fraude. Francisco, al enterarse, explotó en ira. La haremos pagar, hermana. Que sienta el peso de sus mentiras. Concepción, más suave, lloraba. Pero es nuestra mamá. ¿Y si muere antes? Yo, endurecida como cuero curtido, replicaba. Murió para nosotros hace años. Ahora revivimos para reclamar. Marisa se unió al complot, filtrando documentos de la hacienda que probaban el engaño. Eduardo había falsificado testamentos para quedarse con todo, y mamá firmó sabiéndolo. Las cartas anónimas volaron a los otros medio hermanos, sembrando dudas como semillas en tierra fértil. Vuestra herencia es sangre de inocentes abandonados. El drama escalaba con cada luna menguante, el viento trayendo ecos de Guadalajara, donde la hacienda bullía de tensiones. Eduardo, sospechando algo, contrataba guardias que patrullaban los jardines con linternas parpadeantes, pero yo, astuta, usaba mensajeros disfrazados para presionar. Una llamada nocturna de Marisa. Mamá confiesa todo en delirios febriles. Habla de fantasmas de niños que la visitan. Usé eso para mi jugada maestra, enviando una carta firmada. Reúnete conmigo, o lo pierdes todo en corte. La respuesta llegó temblorosa, citándome en un parque sombreado por ahuehuetes centenarios, donde el rumor de una fuente disfrazaba nuestras voces. Allí, frente a frente después de décadas, con el sol filtrándose en rayos dorados,
Mamá extendió una mano arrugada. Dolores, vine a suplicar. Pero yo, con el plan ardiendo en mi mente, la miré fijo, sabiendo que este encuentro era el principio del fin para su castillo de mentiras. Esa mirada fija que le lancé a mamá, cargada de un fuego interior que no se apagaba, se prolongó en el aire espeso del parque, donde el rumor de las hojas, mecidas por una brisa ligera, parecía burlarse de su mano extendida, temblorosa como una rama a punto de quebrarse. «Dolores, por favor, escúchame», suplicó con voz rasposa, los ojos vidriosos reflejando los rayos dorados que se colaban entre las ramas gruesas de los ahuehuetes. Pero yo me crucé de brazos, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas como río desbocado después de una tormenta. «Has vivido de mentiras toda la vida, mamá. Fingiste nuestra muerte para robar una herencia que no te pertenecía solo a ti. ¿Ahora vienes a suplicar? Demasiado tarde para arrepentimientos baratos». Ella se derrumbó en el banco de hierro forjado, cubierto de musgo viejo, y entre sollozos entrecortados confesó pedazos de la verdad que yo ya sospechaba. Eduardo me arrastró a esto. La hacienda era de un tío que él envenenó con palabras y papeles falsos, pero yo firmé todo, ciega por el miedo y la promesa de una vida sin hambre. El twist me golpeó como un balde de agua helada en pleno desierto. Mamá no era solo víctima, sino cómplice activa en los engaños de Eduardo, ayudándolo a despojar tierras a campesinos humildes de los alrededores de Guadalajara, falsificando títulos de propiedad con sellos robados y testigos comprados en cantinas oscuras. Robamos parcelas enteras a familias como la nuestra, mija. Eduardo las vendía a especuladores y yo guardaba silencio por los lujos. Vestidos de seda, cenas con vino importado, viajes en carro nuevo por carreteras pavimentadas. Sus palabras me revolvieron el estómago, un asco que subía como bilis, porque ahí estaba la prueba de que su abandono no era solo debilidad, sino codicia pura, disfrazada de supervivencia. Me levanté del banco con piernas firmes, el sol calentando mi nuca como un recordatorio de los días de pobreza que ella nos impuso, y le dije con voz fría como acero: «Esto no termina aquí. Pagarás por cada lágrima que derramamos mis hermanos y yo». De regreso a casa, en el autobús traqueteante que serpenteaba por caminos polvorientos, bordeados de magueyes altos como guardianes silenciosos, mi mente tejía el golpe final con precisión de araña hilando su tela. Antonio me esperaba en el porche de nuestra casita modesta, con olor a madera fresca de sus tallados y el sonido lejano de gallinas cacareando en el corral. «Cuéntame todo, amor», dijo abrazándome con brazos fuertes que olían a aserrín, y yo, descargando la confesión de mamá, sentí un alivio mezclado con determinación. Juntos, en la mesa iluminada por una lámpara de petróleo que proyectaba sombras danzantes, en las paredes encaladas, armamos el denuncia anónima. Recopilamos nombres de los campesinos despojados, que Marisa me pasó en un sobre sellado durante una llamada nocturna, susurrando: «Hermana, usa esto. Mamá ayudó a Eduardo a falsificar más de 20 títulos, dejando a gente en la calle». Enviamos el paquete a las autoridades de Guadalajara, con copias, a un periódico local que olía a tinta fresca y escándalos. El escándalo estalló como petardo en fiesta de quinceañera. La policía allanó la hacienda al amanecer, con sirenas ululando en la quietud matutina, confiscando documentos que probaban el fraude masivo. Eduardo, el gran estafador, terminó esposado en una celda húmeda que hedía a orines y desesperación, perdiendo todo. La hacienda revertida a los verdaderos herederos, las cuentas bancarias congeladas como hielo en nevera rota. Mamá, debilitada por su enfermedad que devoraba sus entrañas como un cáncer voraz,
vio cómo sus hijos nuevos se alejaban uno a uno. Marisa se quedó un tiempo, pero los otros, al descubrir la podredumbre, empacaron maletas y desaparecieron hacia ciudades lejanas, murmurando: «No queremos herencia sucia». Ella murió sola en un hospital público de camas chirriantes y olor a desinfectante fuerte, susurrando mi nombre en delirios febriles, arrepintiéndose en un último aliento que nadie oyó más que las enfermeras indiferentes. Pero la justicia, esa dama ciega pero tenaz, nos sonrió al fin. Recuperamos una porción de la herencia legítima, suficiente para comprar tierras fértiles, donde mis hermanos plantaron maizales que ondulaban como olas verdes bajo el viento cálido. Y yo amplié mi taller de rebozos, tejiendo patrones intrincados que contaban historias de resiliencia, con hilos teñidos de colores vivos, como atardeceres jaliscienses. Vivía ahora en paz con Antonio y los niños, que crecían rodeados de risas en un hogar que olía a pan horneado y amor genuino. Juanito estudiaba leyes para defender a los desamparados. Emilia tejía conmigo, sus deditos ágiles creando maravillas, y Adelina cantaba corridos inventados sobre heroínas que vencían villanos. Abuelita Rosa, aunque ya en el cielo, parecía velar por nosotros desde las estrellas que titilaban en noches claras, y mis hermanos, sanados a medias, visitaban con frecuencia, trayendo nietos que correteaban por el patio como nosotros antaño. Mira, queridas oyentes, esta vida me enseñó que el abandono no nace de tormentas inevitables, sino de corazones flojos que eligen el camino torcido por egoísmo puro. Pero tú, sí, tú que me escuchas con el corazón apretado, puedes romper esa cadena. Elige ser el ancla firme, la que se queda y pelea con uñas y dientes, no con golpes ciegos, sino con ingenio afilado como machete bien amolado. No dejes que te aplasten como hormiga bajo bota. Levántate con la cabeza alta y reclama lo tuyo, porque la verdadera fuerza viene de adentro, de ese fuego que no se apaga ni con lluvias torrenciales. Si has vivido una traición que te marcó el alma, o ves a una amiga hundida en el lodo del dolor, actúa con picardía, no solo con lágrimas. Une fuerzas, desentierra verdades y construye un futuro donde el amor gane la partida. ¿Qué harías tú si te tocara mi suerte? ¿Perdonarías de un soplo o buscarías esa justicia dulce como revancha? Cuéntame en los comentarios. Comparte esta historia con esa comadre que necesita un empujón de valor. Y si te erizó la piel este relato, dale like y suscríbete para más dramas que te dejan pensando hasta el amanecer. Gracias por acompañarme en este viaje de espinas y rosas. Que Dios bendiga tu camino y el de los tuyos. Hasta la próxima aventura que te pondrá los nervios de punta.